A lo largo de la historia, algunas personas desaparecieron justo cuando estaban a punto de revelar algo, cambiar un evento o dejar una huella definitiva. Y en cada uno de esos casos, lo que quedó atrás fueron registros incompletos, testigos contradictorios y preguntas que nunca encontraron respuesta. No hubo cierres oficiales ni explicaciones concluyentes. Hoy analizaremos 6 desapariciones reales que ocurrieron en momentos clave y que, hasta hoy, siguen sin resolverse. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce fue un periodista y escritor estadounidense conocido por su estilo crítico y su visión pesimista de la condición humana. Pero en 1913, a los 71 años, tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien: abandonar Estados Unidos y dirigirse a México, en pleno desarrollo de la Revolución Mexicana. Para entonces, Bierce ya era una figura consolidada en la literatura y el periodismo, autor de relatos como An Occurrence at Owl Creek Bridge y del mordaz The Devil's Dictionary. Había cubierto conflictos armados durante la Guerra Civil estadounidense, experiencia que marcó profundamente su obra, y mantenía una postura escéptica frente a las instituciones y la política. Su viaje no fue anunciado como una expedición formal ni como una cobertura periodística convencional. Más bien, parecía una decisión personal, casi impulsiva, aunque dejó rastros suficientes para reconstruir parcialmente sus últimos movimientos. En cartas enviadas a amigos y familiares, Bierce explicó que su intención era observar de cerca el conflicto en México, específicamente las acciones del ejército revolucionario liderado por Francisco Villa. En una de esas cartas, fechada en octubre de 1913, escribió que se dirigía hacia el sur y que planeaba cruzar la frontera en El Paso, Texas. Poco después, confirmó haber llegado a territorio mexicano, mencionando su paso por Ciudad Juárez, un punto estratégico clave durante la Revolución. A partir de ahí, sus comunicaciones se vuelven más esporádicas y menos precisas. En noviembre de ese mismo año, Bierce escribió una carta que sería una de las últimas confirmadas, dirigida a su sobrina Lora. En ella, describía su avance hacia el interior del país, posiblemente siguiendo a las tropas villistas. También dejó una frase que con el tiempo sería interpretada como una despedida. Ser fusilado sería una forma bastante buena de morir. No hay evidencia de que esa declaración reflejara una intención real, pero sí muestra el estado mental de alguien que no parecía temer al desenlace de su viaje. Después de esa carta, el rastro documental se fragmenta. Algunos reportes indican que Bierce pudo haber estado en Chihuahua a finales de 1913, incluso que fue visto en compañía de tropas revolucionarias. Sin embargo, estos testimonios provienen en su mayoría de fuentes indirectas, sin registros oficiales que los respalden. No existe ningún documento militar mexicano que mencione su presencia ni su posible muerte. Tampoco se encontraron pertenencias personales, manuscritos o efectos que permitieran confirmar su ubicación final. En enero de 1914, un corresponsal estadounidense afirmó haber recibido información de que Bierce había sido ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la localidad de Ojinaga tras ser capturado durante un enfrentamiento. Esta versión fue replicada por algunos medios de la época, pero nunca se presentó evidencia concreta. Ningún registro civil, acta de defunción ni informe militar validó esa afirmación. Otras versiones sugieren que Bierce pudo haber continuado su viaje hacia el sur, incluso que intentó llegar a Durango o Zacatecas, zonas también afectadas por el conflicto. Sin embargo, estas rutas implicaban atravesar territorios inestables, con escasa infraestructura y múltiples facciones armadas. La posibilidad de que haya muerto en el camino, sin testigos ni registro, es considerada por algunos historiadores como plausible, pero no verificable. También se ha planteado que Bierce pudo haber decidido desaparecer voluntariamente, alejándose de toda vida pública en sus últimos días. Esta hipótesis se basa en su personalidad reservada y en ciertos comentarios previos sobre el final de la vida, pero no existen pruebas que indiquen que haya adoptado una nueva identidad o que haya sido visto después de 1913. Las autoridades estadounidenses no iniciaron una búsqueda formal en ese momento, en parte porque el contexto de guerra en México dificultaba cualquier investigación.
y también porque Bierce no era considerado una persona desaparecida en el sentido legal. Su ausencia fue interpretada inicialmente como una consecuencia lógica de su decisión de internarse en una zona de conflicto. Con el paso de los años, su desaparición comenzó a ser objeto de interés tanto literario como histórico. Investigadores han revisado archivos militares, registros civiles y testimonios orales en distintas regiones de México, sin encontrar una conclusión definitiva. En 1914, el gobierno estadounidense lo declaró oficialmente fallecido, aunque sin especificar causa ni lugar. Esa declaración se basó únicamente en la falta de noticias y en la presunción de muerte en un entorno hostil. A más de un siglo de su desaparición, el caso de Ambrose Bierce sigue sin resolverse. No hay tumba, no hay certificado confirmado, no hay evidencia física que indique qué ocurrió en sus últimos días. Solo quedan cartas, menciones dispersas y una última decisión que lo llevó a cruzar una frontera en un momento histórico marcado por la violencia y la incertidumbre. Su nombre permanece asociado a una desaparición que ocurrió en el punto exacto donde la historia documentada deja de ofrecer respuestas claras. Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg era un diplomático sueco que llegó a Budapest en julio de 1944 con una misión específica: colaborar en el rescate de judíos húngaros en medio de la ocupación nazi. En ese momento, Hungría era uno de los últimos países de Europa donde la comunidad judía aún no había sido completamente deportada, pero las redadas y ejecuciones ya estaban en marcha. Wallenberg, trabajando bajo la legación sueca y con el respaldo indirecto de Estados Unidos, comenzó a emitir documentos conocidos como pasaportes de protección, certificados que declaraban a sus portadores como ciudadanos bajo resguardo de Suecia. Aunque su validez legal era ambigua, las autoridades alemanas y húngaras los aceptaban en muchos casos, lo que permitió salvar a miles de personas de la deportación. Además, estableció casas seguras en Budapest, edificios marcados con la bandera sueca donde refugiaba a familias enteras. Testigos de la época relataron que Wallenberg se presentaba en estaciones de tren y columnas de deportación, entregando documentos en el último momento, incluso subiendo a vagones para sacar personas antes de que partieran hacia campos de exterminio. Su actividad se volvió cada vez más visible y también más riesgosa, especialmente cuando las fuerzas soviéticas comenzaron a avanzar hacia la ciudad a finales de 1944. En enero de 1945, el Ejército Rojo entró en Budapest tras intensos combates. Para entonces, Wallenberg seguía operando en la ciudad y, según varios informes, había expresado su intención de reunirse con el comando soviético para discutir la situación de los refugiados y posiblemente coordinar esfuerzos humanitarios. El 17 de enero de 1945, Wallenberg fue visto por última vez en compañía de soldados soviéticos. De acuerdo con declaraciones posteriores, fue detenido bajo sospecha de espionaje, una acusación común en ese contexto, especialmente contra extranjeros con vínculos con Estados Unidos. Fue trasladado, junto con su conductor Vilmos Langfelder, hacia un destino desconocido. A partir de ese momento, su paradero se volvió incierto. Durante años, el gobierno soviético negó tener información sobre Wallenberg. No fue hasta 1957 que la Unión Soviética emitió una declaración oficial en la que afirmaba que Wallenberg había muerto en prisión en 1947, específicamente en la cárcel de Lubyanka en Moscú. El documento incluía una nota firmada por un médico que indicaba que la causa de muerte había sido un infarto. Sin embargo, no se presentó el cuerpo, ni se permitió acceso a registros completos que confirmaran esa versión. Además, el documento no explicaba por qué Wallenberg había sido detenido ni bajo qué cargos formales. Esta falta de transparencia generó dudas desde el inicio. A lo largo de las décadas siguientes, surgieron múltiples testimonios de exprisioneros soviéticos que afirmaban haber visto o escuchado sobre un extranjero que coincidía con la descripción de Wallenberg en distintas cárceles y campos de trabajo, incluso años después de 1947. Algunos lo ubicaban en Lubyanka, otros en Lefortovo o en el sistema de gulags en Siberia. Estos testimonios eran difíciles de verificar, pero coincidían en ciertos detalles, como su nacionalidad, su idioma
y su comportamiento reservado. En los años 80 y 90, con la apertura parcial de archivos soviéticos tras la caída de la Unión Soviética, se permitió a investigadores internacionales acceder a algunos documentos relacionados con el caso. Sin embargo, los registros eran fragmentarios y en muchos casos contradictorios. Algunos documentos confirmaban que Wallenberg había sido interrogado por el NKVD de la Policía Secreta Soviética, pero no especificaban el motivo ni el resultado de esos interrogatorios. Otros documentos mencionaban a un prisionero número 7 en Lubyanka, cuya identidad no fue revelada, pero que algunos investigadores creen que podría haber sido Wallenberg. En 2000, una comisión conjunta ruso-sueca concluyó que Wallenberg había sido detenido por las autoridades soviéticas y que probablemente murió en custodia, pero no pudo determinar la fecha exacta ni las circunstancias de su muerte. La comisión también reconoció que algunos documentos clave habían sido destruidos o permanecían clasificados. La familia de Wallenberg, especialmente su hermana Nina Lagergren, continuó durante décadas exigiendo respuestas, señalando inconsistencias en la versión oficial soviética y solicitando acceso completo a los archivos. A pesar de múltiples solicitudes diplomáticas, nunca se entregó una explicación definitiva. El caso de Raoul Wallenberg se convirtió en un símbolo de desaparición en contexto político, donde la información es controlada y los registros pueden ser alterados o eliminados. Su labor durante la guerra fue ampliamente reconocida y fue declarado ciudadano honorario en varios países, pero su destino final permanece sin confirmar. No hay tumba, no hay restos identificados, no hay una narrativa completa de lo que ocurrió después de su detención. Solo existen documentos parciales, testimonios indirectos y una declaración oficial que no ha sido completamente respaldada por evidencia verificable. Su desaparición ocurrió en un momento clave, cuando el control de Europa del Este estaba cambiando de manos y cuando las decisiones se tomaban en un contexto de sospecha y secreto. Desde entonces, su nombre ha permanecido asociado no solo a las vidas que salvó, sino también a una ausencia que nunca fue explicada con claridad. Amelia Earhart. Amelia Earhart era una de las aviadoras más reconocidas del mundo en la década de 1930, conocida por haber sido la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico en solitario. En 1937, decidió emprender su proyecto más ambicioso, dar la vuelta al mundo siguiendo una ruta cercana al Ecuador. El plan contemplaba más de 47,000 kilómetros de vuelo, divididos en múltiples etapas. Para esta travesía, utilizó un Lockheed Electra 10E especialmente modificado, acompañado por el navegante Fred Noonan, un experimentado piloto con conocimientos en navegación astronómica. El viaje comenzó el 1 de junio de 1937 desde Miami y avanzó sin incidentes mayores durante varias semanas, atravesando América del Sur, África, India y el sudeste asiático. A finales de junio, el avión llegó a Lae, en Papúa Nueva Guinea, uno de los últimos puntos antes de enfrentar el tramo más difícil, el cruce del Océano Pacífico hacia la isla Howland, un pequeño territorio estadounidense prácticamente invisible en medio de una vasta extensión de agua. El 2 de julio de 1937, Earhart y Noonan despegaron de Lae a las 10 de la mañana, hora local. El plan era volar aproximadamente 4,000 kilómetros hasta Howland, donde un barco de la Guardia Costera estadounidense, el Itasca, los esperaba para guiarlos mediante señales de radio. Desde el inicio del vuelo, las condiciones no eran ideales. Se reportaron problemas de comunicación por radio, posiblemente debido a frecuencias mal configuradas o interferencias atmosféricas. A lo largo del trayecto, Earhart envió varios mensajes que fueron recibidos de forma intermitente por el Itasca. En uno de los últimos, transmitido alrededor de las 8:43 de la mañana, hora del Itasca, indicó que estaban volando a 1000 pies y que no podían ver la isla. Minutos después, otro mensaje señalaba que estaban en línea 157-337, una referencia a una línea de navegación que cruzaba la posición estimada de Howland, lo que sugería que el avión estaba cerca, pero no lograba ubicar el punto exacto. Esa fue la última comunicación confirmada.
A partir de ese momento no se recibió ninguna otra señal clara del Electra. El Itasca intentó responder repetidamente, pero no obtuvo respuesta. La Marina de los Estados Unidos inició una operación de búsqueda que se extendió durante semanas y cubrió más de 250,000 millas cuadradas de océano, convirtiéndose en una de las búsquedas más extensas de la época. Sin embargo, no se encontró ningún rastro del avión, ni restos flotantes, ni señales de emergencia. La ausencia total de evidencia física generó múltiples interrogantes desde el inicio. Una de las hipótesis más aceptadas en ese momento fue que el avión se quedó sin combustible y cayó al mar cerca de Howland. Sin embargo, esta teoría no explica por qué no se detectaron restos ni señales de impacto, considerando la magnitud del operativo de búsqueda. Otra posibilidad fue que Earhart y Noonan hayan logrado aterrizar en alguna isla cercana como Nikumaroro, entonces conocida como Gardner Island, una isla deshabitada en las Islas Phoenix. En los años posteriores, se reportaron hallazgos en esa zona que alimentaron esta teoría. En 1940, un oficial británico informó sobre el descubrimiento de restos óseos humanos en Nikumaroro, junto con objetos que podrían haber pertenecido a una mujer occidental. Los huesos fueron enviados a Fiji para su análisis, donde un médico concluyó que pertenecían a un hombre. Décadas más tarde, ese análisis fue cuestionado por investigadores que revisaron las mediciones originales y sugirieron que los restos podrían haber sido femeninos. Sin embargo, los huesos originales se perdieron, lo que impide una verificación moderna mediante pruebas de ADN. Además, se encontraron fragmentos de metal y objetos personales en la isla, incluyendo una caja de maquillaje y una suela de zapato que algunos vincularon con Earhart, aunque ninguno fue identificado de forma concluyente como perteneciente a ella. Otra línea de investigación se centró en la posibilidad de que el avión haya sido desviado de su ruta y haya aterrizado en las Islas Marshall, entonces bajo control japonés. Algunos testimonios recogidos décadas después afirmaban haber visto a una mujer piloto y a un hombre extranjero detenidos por fuerzas japonesas. Sin embargo, estos relatos carecen de documentación contemporánea y no han sido corroborados por archivos oficiales japoneses o estadounidenses. En los años posteriores a la desaparición, se realizaron múltiples expediciones privadas utilizando tecnología avanzada, incluyendo sonar y vehículos submarinos, en áreas donde se estimaba que el avión podría haber caído. A pesar de estos esfuerzos, no se ha localizado ningún resto verificable del Lockheed Electra. En 1939, Amelia Earhart fue declarada legalmente muerta, aunque sin una causa confirmada ni un lugar específico. Su desaparición ocurrió en un momento clave de la historia de la aviación, cuando los vuelos de larga distancia aún dependían de navegación visual y cálculos manuales, en un entorno donde pequeños errores podían tener consecuencias irreversibles. La combinación de factores técnicos, condiciones climáticas y limitaciones tecnológicas ha sido considerada suficiente para explicar una desaparición en mar abierto, pero la falta total de evidencia física ha mantenido el caso abierto a nuevas interpretaciones. A más de 8 décadas del incidente, el destino final de Amelia Earhart y Fred Noonan sigue sin ser confirmado. No hay restos identificados, no hay grabaciones completas de las últimas comunicaciones, y no hay consenso definitivo sobre el lugar donde terminó el vuelo. Solo quedan registros fragmentarios, búsquedas inconclusas y una trayectoria que se interrumpe en uno de los puntos más remotos del planeta. Heinrich Müller era uno de los hombres más poderosos dentro del aparato de seguridad del Tercer Reich. Como jefe de la Gestapo, la policía secreta del Estado nazi, su nombre estaba vinculado directamente a la persecución sistemática de opositores políticos, redes de resistencia y comunidades judías en toda Europa ocupada. A diferencia de otras figuras prominentes del régimen, Müller no cultivaba una imagen pública, no pronunciaba discursos, no aparecía en actos propagandísticos y rara vez era fotografiado. Su perfil era operativo, reservado y estrictamente burocrático. Precisamente por eso, su desaparición al final de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en uno de los casos más enigmáticos del colapso nazi.
En abril de 1945, Berlín se encontraba bajo asedio. Las fuerzas soviéticas avanzaban rápidamente hacia el centro de la ciudad, mientras el liderazgo nazi se replegaba en el búnker de la Cancillería. Müller fue visto por última vez en ese contexto. Según varios testimonios recogidos después de la guerra, se encontraba en el Führerbunker en los días finales de abril, coordinando operaciones de seguridad y destruyendo archivos sensibles. El 29 de abril fue visto por última vez por algunos funcionarios del régimen, entre ellos el general Hans Krebs, quien lo describió como sereno y concentrado. No hay registros oficiales de su salida del búnker ni de su muerte, a diferencia de otros altos mandos como Joseph Goebbels o Martin Bormann, cuya muerte fue documentada o reconstruida con mayor precisión. El destino de Müller quedó sin confirmar desde el inicio. En los días posteriores a la caída de Berlín, las fuerzas aliadas comenzaron la búsqueda de figuras clave del régimen. El nombre de Müller figuraba en las listas prioritarias. Sin embargo, no se encontró ningún cuerpo identificado como suyo entre los miles de cadáveres recuperados en la ciudad. En agosto de 1945, un informe de inteligencia estadounidense indicaba que Müller había sido visto por última vez en el Ministerio del Aire, vistiendo uniforme completo, y que no había evidencia de su escape. Aún así, la ausencia de un cuerpo dejó abierta la posibilidad de que hubiera logrado huir. En 1946, durante los juicios de Nuremberg, varios testigos afirmaron que Müller no había abandonado Berlín y que probablemente murió durante los combates finales. Sin embargo, ninguno pudo proporcionar detalles verificables sobre el lugar exacto o las circunstancias de su muerte. El propio Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto, declaró años más tarde que Müller había permanecido en el búnker hasta el final, pero tampoco pudo confirmar su destino. A lo largo de las décadas siguientes, surgieron múltiples versiones sobre su paradero. Algunas investigaciones sugirieron que Müller pudo haber sido capturado por fuerzas soviéticas y trasladado a Moscú para ser interrogado. Esta hipótesis se basaba en la importancia de su conocimiento sobre las operaciones internas del régimen nazi. Sin embargo, archivos desclasificados del KGB no contienen registros concluyentes que confirmen su detención o presencia en territorio soviético. Otras teorías indicaban que Müller había escapado de Berlín utilizando rutas clandestinas hacia América del Sur, similares a las utilizadas por otros exoficiales nazis. En los años 50 y 60, se reportaron supuestos avistamientos en países como Argentina, Paraguay y Brasil. Ninguno de estos reportes fue corroborado con documentación sólida, y muchos se basaban en testimonios indirectos o en identidades falsas que no resistieron verificación. En 1963, un periodista alemán afirmó haber localizado la tumba de Müller en un cementerio de Berlín Este. Según esa versión, su cuerpo habría sido enterrado en una fosa común cerca de la antigua sede de la Gestapo. Sin embargo, excavaciones realizadas décadas después no lograron confirmar la presencia de sus restos en ese lugar. En 2013, autoridades alemanas informaron que un cuerpo identificado como Müller había sido enterrado en una tumba colectiva en el cementerio judío de Berlín, pero análisis posteriores revelaron que los restos no correspondían a él. Esta confusión se originó por errores en los registros de identificación realizados en los días posteriores a la guerra, cuando miles de cuerpos fueron enterrados sin documentación adecuada. A pesar de múltiples investigaciones oficiales, incluyendo esfuerzos del gobierno alemán y agencias internacionales, no se ha encontrado evidencia concluyente sobre la muerte o supervivencia de Heinrich Müller. No existe certificado de defunción. No hay restos identificados mediante pruebas forenses y no se ha confirmado ningún lugar de entierro. Su nombre permanece en archivos históricos como desaparecido, una categoría poco común para alguien de su rango y responsabilidad. La falta de información ha sido atribuida en parte a la destrucción sistemática de documentos en los últimos días del régimen, así como al caos generalizado en Berlín durante la batalla final. Sin embargo, incluso en ese contexto, la desaparición total de una figura tan central resulta difícil de explicar. Müller era conocido por su meticulosidad y control sobre los sistemas de información del Estado. Su capacidad para operar sin dejar rastros visibles
pudo haber influido en la ausencia de evidencia sobre su destino. También es posible que haya tomado decisiones específicas en los últimos días para evitar ser capturado, aunque no existen registros que lo confirmen. A diferencia de otros oficiales nazis que fueron juzgados, ejecutados o identificados con el paso del tiempo, Müller no dejó un cierre documental. Su figura permanece ligada a una estructura de poder que colapsó sin dejar constancia completa de sus últimos movimientos. La última imagen que se tiene de él es la de un funcionario en uniforme, dentro de un búnker rodeado, en una ciudad que estaba a punto de caer. Después de ese momento no hay registros verificables. Solo quedan informes contradictorios, búsquedas inconclusas y una ausencia que no ha sido resuelta en más de 7 décadas. Michael Rockefeller, Michael Clark. Rockefeller tenía 23 años cuando desapareció en noviembre de 1961 en la costa sur de Nueva Guinea holandesa, actual Indonesia. Era el hijo menor de Nelson Rockefeller, entonces gobernador de Nueva York y una figura influyente en la política estadounidense. A diferencia de su entorno familiar, Michael había optado por un camino distinto, centrado en la antropología y el estudio de culturas tradicionales. Tras graduarse en la Universidad de Harvard, se unió a una expedición del Museo de Arte Primitivo de Nueva York, con el objetivo de recolectar artefactos de la cultura Asmat, una sociedad indígena conocida por su compleja simbología y su aislamiento geográfico. Durante varios meses, Michael recorrió aldeas remotas, documentando rituales y adquiriendo esculturas de madera, escudos y otros objetos ceremoniales. Según los informes de la expedición, se mostraba comprometido con el trabajo de campo y mantenía una relación respetuosa con las comunidades locales. En noviembre de ese año, decidió realizar una última travesía hacia una región más aislada, acompañado por el antropólogo neerlandés René Weyssing y 2 guías locales. El plan era navegar por la costa en una embarcación pequeña, motorizada, con la intención de contactar aldeas donde aún no habían llegado investigadores extranjeros. El 17 de noviembre de 1961, la embarcación partió desde el área de Agats, una de las principales bases administrativas en la región. A pocas horas de navegación, el motor comenzó a fallar debido a una sobrecarga y al peso de los objetos transportados. La embarcación quedó a la deriva, a varios kilómetros de la costa. Durante la noche, las condiciones empeoraron, las olas aumentaron y el barco comenzó a llenarse de agua. Los 2 guías locales decidieron nadar hacia la costa en busca de ayuda, dejando a Michael y Weyssing en la embarcación parcialmente hundida. Según el testimonio posterior de Weyssing, ambos permanecieron en el casco invertido durante varias horas, esperando ser rescatados. Sin embargo, al no ver señales de ayuda, Michael tomó una decisión que marcaría el curso del caso. Ató 2 bidones vacíos a su cuerpo para mantenerse a flote y dijo que intentaría llegar a tierra por su cuenta. Weyssing intentó disuadirlo, señalando la distancia y las corrientes, pero Michael se lanzó al agua y comenzó a nadar hacia la costa, estimada a unos 10 o 12 kilómetros de distancia. Esa fue la última vez que fue visto con vida. Weyssing fue rescatado al día siguiente por una patrulla neerlandesa, tras permanecer más de 24 horas en el agua. Inmediatamente se organizó una operación de búsqueda que incluyó helicópteros, embarcaciones y equipos terrestres. La zona fue rastreada durante días, pero no se encontró ningún rastro de Michael Rockefeller. No se hallaron restos, ni ropa, ni señales de que hubiera llegado a la costa. Las corrientes marinas en esa región son fuertes y variables, lo que llevó a algunos a concluir que pudo haber sido arrastrado mar adentro y haber muerto por agotamiento o ahogamiento. Sin embargo, esta explicación no fue suficiente para cerrar el caso. La costa hacia la que se dirigía estaba habitada por comunidades Asmat, algunas de las cuales habían tenido escaso contacto con extranjeros. En los meses posteriores a la desaparición, comenzaron a circular informes no oficiales que sugerían que Michael podría haber alcanzado tierra firme y haber sido capturado o asesinado por miembros de alguna aldea. Estas versiones se basaban en testimonios indirectos de misioneros y funcionarios coloniales que afirmaban haber escuchado relatos sobre la llegada de un hombre blanco en la zona. Según estos relatos,
el individuo habría sido confundido con un enemigo o asociado a conflictos previos con autoridades neerlandesas. Sin embargo, ninguno de estos testimonios fue documentado de manera formal en ese momento. Las autoridades neerlandesas, que aún administraban el territorio, no confirmaron ninguna de estas versiones. En 1964, una investigación interna concluyó que no había evidencia suficiente para sostener la hipótesis de que Michael hubiera llegado a tierra. El caso fue cerrado oficialmente como una desaparición en el mar. A pesar de ello, el interés público persistió. En décadas posteriores, periodistas y antropólogos regresaron a la región para intentar reconstruir los hechos. Algunos entrevistaron a miembros de comunidades Asmat, que con el paso del tiempo ofrecieron versiones que coincidían en ciertos detalles. En estas narraciones se describía la llegada de un extranjero a la costa, su captura y posterior muerte en un contexto ritual. Sin embargo, estas declaraciones fueron obtenidas años después de los hechos, en contextos culturales complejos y con posibles influencias externas, lo que dificulta su verificación. Además, no se encontraron restos humanos ni objetos personales que pudieran ser vinculados directamente con Michael Rockefeller. El entorno geográfico de la región, caracterizado por manglares densos, ríos turbios y acceso limitado, complica cualquier intento de búsqueda exhaustiva. Incluso hoy, muchas áreas permanecen prácticamente inaccesibles. La familia Rockefeller mantuvo durante años la esperanza de obtener respuestas, pero nunca recibió confirmación oficial sobre lo ocurrido. Nelson Rockefeller evitó hacer declaraciones públicas detalladas sobre el caso, y el expediente se mantuvo en gran parte cerrado. La desaparición de Michael ocurrió en un contexto donde el contacto entre culturas era limitado, y las condiciones logísticas impedían una investigación completa. No hubo testigos directos de su llegada a tierra, ni evidencia física de su destino final. Solo queda el relato de una decisión tomada en medio del océano, una distancia estimada y una costa que nunca fue completamente explorada. Desde entonces, su nombre ha quedado asociado a una de las desapariciones más enigmáticas del siglo XX, donde las versiones disponibles no logran coincidir en un solo desenlace verificable. Jean Spangler. Jean Elizabeth Spangler tenía 26 años cuando desapareció la noche del 7 de octubre de 1949 en Los Ángeles, en un momento en que su carrera como actriz comenzaba a consolidarse con pequeños papeles en producciones de Hollywood. Había trabajado como bailarina en clubes nocturnos y más tarde consiguió participaciones en películas de estudios importantes, aunque aún no había alcanzado reconocimiento masivo. Su vida personal era compleja. Estaba divorciada de Dexter Benner, con quien mantenía una disputa legal por la custodia de su hija Christine. También enfrentaba presiones económicas y buscaba estabilidad laboral en la industria del cine. La noche de su desaparición, Jean salió de su casa en el vecindario de Wilshire alrededor de las 5 de la tarde. Le dijo a su cuñada, Sophie Spangler, que tenía una reunión con un ex esposo para discutir el pago de manutención y que después asistiría a un rodaje nocturno en un estudio. Llevaba un bolso de mano y vestía ropa informal. No mencionó el nombre del estudio ni de la producción, y no dejó detalles específicos sobre su itinerario. Según Sophie, Jean parecía tranquila, aunque algo apurada. Esa fue la última vez que alguien de su entorno cercano la vio con vida. Horas más tarde, Jean no regresó a casa, lo que no era completamente inusual debido a su trabajo nocturno. Pero al día siguiente, su ausencia comenzó a generar preocupación. El 8 de octubre, su bolso fue encontrado por un trabajador del Griffith Park, cerca de la entrada del parque en Ferndale Drive. El bolso estaba parcialmente abierto, con algunos objetos personales aún dentro, incluyendo maquillaje y fotografías, pero faltaba el dinero. Lo más relevante fue una nota escrita a mano en un trozo de papel que sobresalía del interior. El mensaje decía: «Kirk, no puedo esperar más. Voy a ver al Dr. Scott. Funcionará mejor de esta manera mientras mi madre está fuera». La nota estaba incompleta, como si hubiera sido interrumpida. No había firma ni fecha. La mención de Kirk generó atención inmediata. En ese momento, el actor Kirk Douglas, entonces en ascenso en Hollywood, fue contactado por la policía. Douglas declaró que no conocía a Jean Spangler y que no tenía ninguna relación con ella. No se encontró evidencia que lo vinculara con el caso.
y fue descartado como sospechoso. La referencia al Dr. Scott tampoco pudo ser verificada. No se identificó a ningún médico con ese nombre que tuviera relación con Jean, ni que estuviera involucrado en procedimientos médicos clandestinos, como algunos investigadores sugirieron en ese momento. La posibilidad de que Jean estuviera buscando un aborto ilegal fue considerada, dado el contexto social de la época, pero no se encontró evidencia médica ni testimonios que confirmaran esa hipótesis. La investigación se centró inicialmente en su entorno personal. Su ex esposo, Dexter Benner, fue interrogado y presentó una coartada que fue considerada válida. Afirmó no haber visto a Jean ese día y negó cualquier conflicto reciente. Otros conocidos y compañeros de trabajo también fueron entrevistados, pero ninguno aportó información concluyente sobre sus planes esa noche. No se encontraron registros en estudios de filmación que indicaran que Jean tenía una cita laboral programada. Tampoco se identificó el supuesto rodaje nocturno que mencionó antes de salir. Esto generó dudas sobre la veracidad de su explicación inicial. La policía consideró la posibilidad de que Jean hubiera sido víctima de un crimen en el parque o en sus alrededores. Sin embargo, no se encontraron signos de lucha en el área donde apareció el bolso, ni testigos que reportaran actividad sospechosa esa noche. Griffith Park era, y sigue siendo, una zona extensa con áreas poco iluminadas, lo que dificultaba la recolección de evidencia. En los días posteriores, se realizaron búsquedas intensivas en la zona, incluyendo barridos con perros y revisiones de senderos, sin resultados. El caso comenzó a recibir atención mediática, lo que llevó a la aparición de múltiples pistas falsas y testimonios no verificados. Algunas personas afirmaron haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Jean en bares o estaciones de autobús, pero ninguna de estas observaciones fue confirmada. También se investigó la posibilidad de que Jean estuviera involucrada en círculos de apuestas ilegales o que tuviera deudas, pero no se encontraron registros financieros que respaldaran estas teorías. A medida que pasaban las semanas, la investigación perdió impulso. No se encontraron restos, ni se registraron movimientos bancarios, ni hubo actividad posterior en su nombre. Su hija fue puesta bajo el cuidado de familiares, y el caso fue archivado como desaparición sin resolución. En años posteriores, algunos investigadores independientes revisaron el expediente, señalando inconsistencias en la nota encontrada y en la reconstrucción de sus últimos movimientos. Se cuestionó si la nota fue escrita voluntariamente o bajo presión, y si el bolso fue dejado en el parque como una distracción. Sin embargo, sin evidencia adicional, estas hipótesis no pudieron ser confirmadas. La desaparición de Jean Spengler ocurrió en un entorno urbano, con múltiples posibles testigos y acceso a recursos policiales, pero aún así no dejó un rastro claro. No hay registros de violencia, no hay confirmación de sus últimos contactos, y no hay un punto exacto donde se pueda ubicar su desaparición. Solo queda una nota incompleta, un bolso abandonado y una serie de preguntas que no han sido respondidas desde 1949. Gracias por permanecer hasta el final, porque en el silencio donde terminan las versiones oficiales, el tiempo sigue guardando fragmentos invisibles y algunas verdades, ocultas entre sombras y memoria, solo persisten en aquello que nunca logra ser completamente revelado